noches a todos los amigos oyentes. Este es el programa El Basta Ya en la Radio. Estamos por FM Libre, 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio, 351-805-4329. Como un árbol que está solo cuando grita la tormenta, igual la piedra se baña de la noche aunque no quiera. En el borde de las cosas, donde empieza la frontera, se terminan las palabras y florece la madera. Siempre es nueva. Bueno, y tal como lo anunciáramos, esta noche está con nosotros el poeta Francisco González Brizuela. Fran, para nosotros. Para muchos. Así es mejor. Muchas gracias. Bueno, Francisco ha dicho de sí mismo: ejerzo el periodismo cultural y la docencia en secundaria y en el nivel terciario. Soy coautor de 7 libros de didáctica de lengua y literatura publicados por Editorial Comunicarte. He publicado cuentos, reseñas y poemas en revistas, medios como Circus, Dada Mini, Al Revés. Producimos y condujimos el programa de literatura Habrá una vez junto a Cristian Maldonado en la FM de la UTN. Leo y escribo para mitigar el miedo y las dudas. Y en el año 2021 publiqué el libro Los estados del árbol por Editorial Bardos.
Abraham, buenas noches. Cuando los Basta Ya me invitaron a saludarte desde aquí, que también es allí y que todavía no es martes, pero va a ser, lo primero que sentí, digamos, fue la renovada admiración por esa declaración tuya al comienzo de tu libro Los estados del árbol, cuando reconoces la poesía como un camino certero para quienes, como vos decís, no entendemos mucho de lo esencial. Ay, a mí leer eso me pareció maravilloso, como lo que sigue, ¿no? Cuando relacionas también la poesía con el ejercicio del silencio, algo que para mí es, eh, es una verdad que cada vez que uno pone algo que se parezca a un punto final en un texto, se revela, ¿no? Eh, Viniendo como venís de un ámbito en donde los usos del lenguaje son siempre excluyentes, a mí me parece que tu camino con los estados del árbol es un lugar donde siempre vas a estar esperando a quienes emprendemos la poesía, sea de quien sea, por necesidad, ¿no? Por necesidad. Yo te agradezco mucho la generosidad de compartir tu libro conmigo antes y después de su presentación y, y celebro en este pequeño momentito de aire que tengo la posibilidad de habitar como quien te da la mano o te vuelve a saludar o te da un abrazo, esa convicción tuya, ¿no? De la poesía como una clave infalible para detenernos aún ante aquello que ignoramos con confianza, con tranquilidad y en silencio. Espero que disfrutes, como a todos nos pasa, la invitación de los Basta Ya y bueno, y que nos veamos pronto. Mucha suerte con los textos que se están escribiendo ahora. Acabamos de escuchar el audio de María Calviño, la poeta cordobesa. Algo inacible aletea, el viento sur pasa las páginas del aire. Así dice, suspendida, aérea, flotante, leve, la voz de Fran González Brizuela. En su vientre, silencio, mucho, mucho pudor también. Una mirada quieta, demorada, detiene el mundo para que pase el tiempo, ese maestro. Tiempo que necesita el árbol para crecer, dar sombra y cobijo. Tiempo que necesita el hombre para terminar de ser y romperse. Bienvenidos a la poesía que mira hondo, a la poesía que encuentra todo lo que cabe en una gota de agua. Bienvenidos a la poesía de Fran González Brizuela. Hola, Fran. Hola, Jorge. Hola, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. ¿Qué puede decir uno cuando es tan bien recibido y tan bien leído, tan generosamente leído? Voy a necesitar que me ayuden. Pero primero que nada les agradezco mucho. Gracias. Agradecidos somos nosotros por tu presencia esta noche. Y bueno, te invitamos a que leas a escuchar tu palabra. Un puñado de poemas. Bueno, vamos a tomar ese aire que te da muchas veces, esto que decía Mari también, ¿no? Poder detenernos. Poder detenernos un rato. Basta Ya también es un espacio para tomarse ese rato, ese tiempo, ¿no? Y no es tan sencillo. Afuera, del otro lado de la puerta.
Yo voy a leer este poema, voy a compartirlo porque también me gustaría invitar, así como nos dio la grata sorpresa Mari, así como hemos hablado fuera del aire de tantos poetas y tantas poetas queridas, admirados, ¿no? Yo quisiera empezar leyendo un poema que está dedicado a Mariela Laudecina, a quien pude acompañar esa noche que ustedes la invitaron. La acompañé hasta la puerta y habíamos estado, ¿qué otra cosa? Tomando unos mates y ella le ponía cáscara de naranja, tomando unos mates con cáscara de naranja y luego leyendo poesía, leyéndonos, comentándonos, y ella con su enorme generosidad Sí. y su lectura me ayudó y me acompañó mucho. Como a muchos, ¿no? Como a tantos, Jorge, como a tantos. A Mariela Laudecina. Escampa, se elevan vapores, extraño el perfume jarilla. Puteo a la muerte, no sé por qué. Sí sé por qué, no sé para qué. No marques lo anterior, no quiero. Baja el volumen urbano, fingido sosiego, nada más diáfano que extrañar a quien no volverá. Inconclusa amistad, eso no se edita. Un impulso me perfora la espalda. Vacío los bolsillos, a cada paso se airea la tela que oscila. Son instantes livianos, lo entiendo. Llamar a todo por su nombre es pretencioso. La evocación es otra lengua. Ronronea, gime maullidos oblicuos, o suelta latigazos de aire entre pinares. Más allá de la forma nos sacude, así que seguimos como ausentes para otros, como otros para nosotros, y ningún señalador es eficaz. Escribo en los parpadeos de un día cualquiera. Necesito arrimarme a los objetos, intercambiar emociones en un diálogo mudo, revivir ese día cualquiera, desde el interior de sus múltiples fisuras. Por eso, alumbro entre la pregunta y la respuesta, me asomo, quito vestigios de sintaxis, me siento, habito ese umbral. Falto de lenguaje, es decir, falto de otros. Al volver, al escribirlo, soy y somos, pero algo inacible aletea. Me arropan vestigios del día en la edición prepotente del pensamiento. Invoco al silencio ahobillado en los párpados y cada requisitoria lo aleja. No se silencian las ideas con preguntas en esa calecita del insomnio. Se yerguen atávicas hipótesis y solo quiero dormir sin intentarlo. La emboscada al control. ¿Quién lo organiza? Sigmund lo supo. Nuestra primera novela es la memoria, casi siempre en verso, a veces en prosa, tecleo restos. Recordar es escribirnos, contarnos es resistir, estéticas del fragmento y políticas del olvido que estimulan en hogueras esquineras la quema de esos relatos que somos, en el intento de ser algo más que humo. Ansiedad, velocidad desbocada sobre el filo escarchado del riel. Más que implica ausencias. Perfecto, ese absurdo convincente. Rápido, un pedalear falseado. Ya, calendario por carnada. La ansiedad, tren acelerado, vacío, adentro.
Acabamos de escuchar un tema de Leonard Cohen, You Got My Singing. Fran, ahí en una de tus líneas dice, nuestra primera novela es la memoria. A ver, tiremos de ese hilo. Claro, ¿y qué hilo? Porque ahí yo hago esa referencia a Sigmund Freud, a esa conferencia singular, la conferencia 13, en la que plantea que la primer novela del neurótico es la novela familiar, que es el relato, la reconstrucción de su propia historia. Y por supuesto, al ser un relato, tiene intersticios para rellenar los vacíos y los traumas con aquello que uno va queriendo, pudiendo, y a veces incluso sin querer y sin poder, completar en esa novela. Esa primera novela es la memoria porque es... Y además, a su vez, yo pienso que también es una saga en alguna medida, ¿no? Porque ¿quién podría decir aquí empieza mi historia? Sin aludir a la historia de ese otro árbol, que es ese árbol de nuestros antepasados, ¿no? ¿Dónde empieza esa novela, finalmente? Pero me refiero en particular a ese relato, a esa reconstrucción de la historia de uno, Sí. que empieza antes de que uno exista incluso. Claro. También has dicho recordar es escribirnos. Es un poco, está relacionado, ¿no? Sí, está relacionado y está relacionado también con ese ámbito de libertad que es poder escribirnos y reescribirnos, ¿no? Y me parece que, bueno, es la poesía, la literatura en general, la poesía en particular es otra posibilidad frente a lo que fue dado, a lo que se pudo, a lo vedado. ¿Es un espacio de libertad, Fran? Es un espacio de libertad, la búsqueda. Y luego uno en esa búsqueda empieza a encontrar algunos límites, a encontrar varios límites, ¿no? Un límite es la imposibilidad de expresar esa sensación, esa idea, esa imagen tal como uno quisiera. Y otro límite de la palabra es que a veces al creer que encontramos la palabra, en definitiva no hacemos más que cerrar otras posibles interpretaciones, ¿no? Así que es un espacio de libertad, de búsqueda, hasta que uno quiere darle una forma, y bueno, ahí como siempre, ¿no? Para buscar la forma hay que buscar los límites de la materia. Y es estar comenzando siempre, ¿no? Algo, ¿no? Sí. Como una batalla perdida de antemano, pero hermosa, ¿no? Y sin embargo la emprendemos, ¿no? Claro. La emprendemos. Sí, es saber que uno va ahí va a verse cara a cara con la imposibilidad de definirlo, de cerrarlo, de poner un punto final, ¿no? Y definitivo. Y sin embargo uno va y lo encara. Claro. En eso me parece que también porque uno dialoga con otras voces, con otras ausencias, uno está solo y profundamente acompañado en esa tarea, ¿no? Claro. Y en ese menester. Entonces, creo que también por eso volvemos Sí. para estar menos solos. Claro, exacto. Sí, sí. Contanos un poco cómo llegaste al título de tu poemario. Bueno, Los estados del árbol. Los estados del árbol es como título del poemario, es una idea de Javier Quinta, otro gran amigo, editor, narrador, poeta. Javier Quinta y Sebastián Palladini son estos soñadores que se largan a abrir una editorial y un centro cultural virtual y una librería en tiempos de pandemia, de plena pandemia. Cuando me proponen editar el libro tenía otro título y
Y Javi yo lo veía que me estaba rondando, estábamos cerrando la edición del libro y él rondaba y me decía, mira, Fran, y el título es ese, ¿no? Sí, Javi, sí. Bueno, pero mira, Fran, vos sabés que... Y en un momento me cita personalmente y yo digo, acá la cosa viene seria. Entonces me dice, bueno, Fran, tengo 3 alternativas para el título, 3 posibilidades, por supuesto queda el título que vos prefieras. Y le digo, ¿dónde me las vas a leer? No, me dice, están en este papel. Cuando me asomo, el primero que leo es ese verso del poema, Los estados del árbol. Ese verso que está en el primer poema y en el último, en esto circular que tiene el libro. Y cuando veo que Javi había seleccionado y recortado eso, le puse delete a los nombres de abajo, no los leí siquiera y le dije, Javi, ¿lo encontraste? Ese es mucho mejor que el título anterior. Y sigo pensando que fue un acierto de Javi porque ahí está el libro, ¿no? En ese título. ¿Y se puede saber cuál era el título que tenías en mente? Sí. Porque nosotros somos curiosos. Sí, era Fisuras. Ajá, Fisuras. ¿Fisuras? Era Fisuras y como Fisuras lo trabajamos y se lo compartí a los primeros borradores a Alfonsina Clariá y como Fisuras se lo compartí a mi hermana Gabriela, pintora, escritora también, y como Fisuras también se lo compartí a Javi y a Mariela Laudecina. Era Fisuras. Sí. Pero qué hermoso que te abriste vos y escuchaste. Eso es bueno, ¿no? Porque la voz es plural en definitiva, ¿no? Claro. Y nos vamos porque nos detuvimos con Eduardo en el primer poema y en el último. Y vemos que en el primero aparece la palabra viajo, en el último vuelvo. Me asomo en el primero, habito. Espío el exterior en el primero y en el último interior. Las texturas de ruta se parecen a las mías y en el último decís, ya son mías. Después hablé en el primero de un fuego y en el último de un rescoldo. El mundo no se detiene en el primero, el mundo nunca se detuvo. Después relacionás la velocidad con el aire en el primero y en el segundo con el agua. Y después dice, respecto a los silencios del árbol, sus silencios son mejores. Decís en el primero y en el último allí serán los nuestros. A ver, hay mucho ahí, ¿no? Yo creo que sí, hay mucho cuando se lo lee así como lo están leyendo ustedes. Claro, como recién con el caso de Mari y en el caso de sus lecturas y sus comentarios, cada vez hay más porque las voces son plurales, no solo en la escritura sino en la lectura. Qué hermoso. Claro. Entonces, hay mucho más de lo que yo busqué solo. Jorge, Eduardo, con ustedes, con Mari, con Javi, hay mucho más. La búsqueda deliberada, el artilugio, si se puede utilizar esa palabra, en realidad va por ese lado, ¿no? Por un lado hay un tránsito, hay una transformación, hay un devenir. Pero pasa algo, y me pasa algo como voz poética, ¿no? En ese cambio de estados. ¿Por qué lo pusiste como primero y como último y no juntos o...? Porque lo que quería era mostrar, lo que quería era hacer partícipe a quien leía de un viaje, de un pequeño viaje, de un tránsito, de un paseo, del cual uno vuelve con algunos puntos recurrentes, con algunos aspectos que se repiten, pero también con cambios, con modificaciones, claro. Que están fuera, que están dentro y que están ahí en el lenguaje también. Sí, a mí lo que me dio la sensación es como de un viaje, todo el libro, ¿no? Y como decís vos, ves una cosa y cuando volves, ves las mismas cosas pero de otra forma. O está cambiado vos y está cambiado también la ruta. Exacto, porque además en ese viaje, que por momentos es caminata, que otros han encontrado ahí otra manera de desplazarse y es perfectamente válida, es más, no sé cómo hicieron para notarlo, en esos desplazamientos por más de un medio, son desplazamientos del cuerpo, son desplazamientos de las ideas, son desplazamientos de la memoria,
son desplazamientos de las emociones y son desplazamientos territoriales. Y no sé cómo escindir eso. Sí. Y me parece que la poesía como un terreno de detenimiento no implica no implica que sea sinónimo de para nada de la poesía como un territorio de quietud. No hay quietud, hay inquietud. Claro. Hay inquietud, hay desplazamiento y es detenimiento. Uno se puede detener aunque se mueva, ¿verdad? Porque Claro. el detenimiento tiene otro carácter. Seguro. Has dicho que escribir poesía es un idioma paciente. ¡Qué adjetivo! ¿Qué te parece, Jorge, Eduardo? No es un idioma o no requiere de esa paciencia en todo el sentido de la palabra Claro. y de esa tolerancia y de esa búsqueda, sino cómo hacer para pretender escribir poesía. Limpiar la palabra de tanto ruido, ¿no? Me haces acordar a algo que me dejó sumamente complacido, pero además me dejó en silencio un buen rato. En una clase en 4º año, reflexionando sobre aspectos semánticos, sobre las posibilidades de la palabra, Ceci Moreno, una alumna de 4º año, negaba con la cabeza, estaba inquieta, se sacudía, y yo le digo, Ceci, ¿qué pasa? Y me dice, no, profe, no, hemos manchado todas las palabras. Y sentía tanta inquietud y tanta molestia y tanto pesar. Era físico. Era físico, se manifestaba físicamente. Y bueno, ahí hay una búsqueda en mucha poesía por tratar de restituir, de quitar un poco de las manchas, del polvo, ¿sí? de las palabras y de las palabras en general y de algunas palabras tan bastardeadas en particular, ¿no? Sí. Esa expresión de tu alumna, qué maradoniana. ¿Cómo la sintetizó, verdad? Claro, la pelota no se La mancha. palabra dijo el Diego. tampoco El debería Diego, decir. el Diego dijo Sí, eso, ¿no? sí, Qué hermoso, sí, qué sí. genuino, qué genuino, ¿no? Sí, Qué hermoso. Qué sí, hermoso. y a la vez fue de una espontaneidad su manifestación física y su manifestación verbal. Y esto que traes a colación, claro, porque ese es otro, ¿no? ¿Dónde está la poesía? ¿Por dónde anda? Claro, bien. Por eso en tu caso, ¿cómo se dispara el poema? ¿Cómo aparece? Aparece, en general, aparece con el verso. El primero. El primero, por ejemplo, y dispara. En otras ocasiones, por ejemplo, con el poema El primero y el último, Los estados del árbol, aparece porque estoy caminando. Mucho aparece en las caminatas o en la bicicleteada que uno hace. En tránsito aparece. En tránsito. Claro. Y aparecen en tránsito aparecen la formulación del verso o como imágenes. En el caso del primer y el último poema apareció porque estaba caminando en Colonia Carolla y estaba obnubilado por los plátanos y por su altura, su magnificencia, Sí, qué hermoso. por su color y porque estaban erguidos estos plátanos y de repente veo un montón de leña y me pareció ver que ahí se resumían los estados del árbol, ¿no? Gran parte de los estados del árbol. Y bueno, vino como una imagen que fue una idea, ¿no? Esos estados del árbol en gran medida no son nuestros estados muchas veces. Sí, el hombre. Sí, sí. Todos los estados del árbol no son nuestros estados. Y me pasó que cuando me detuve a observarlos, sus silencios me parecieron superiores, porque nuestros silencios, a veces físicos, no son silencios mentales, no son silencios interiores. Has dicho, Fran, la palabra silencio. Hablemos un poco de la relación, esa tensión entre palabra y silencio. Silencio. ¿Se necesitan? Sí, no. ¿Cómo es? Claro, qué danza, ¿no? Ujú. Qué danza entre la palabra y el silencio. Esa dosificación, ese equilibrio
es lo que disfruto mucho de la poesía, de leer poesía, de escuchar poesía. Es esa danza entre la palabra y el silencio, también en lo semántico. Esa Claro. danza entre el sonido y el significado, y entre el sonido y un significado, entre el significante y un significado que uno no entiende la danza, pero la disfruta, ¿no? Sí, sí. Me parecen imposibles de decidir. Bueno, sí, Arnaldo Calveira dice, la palabra es mitad palabra y mitad silencio, ¿no? Claro. Claro, y uno hasta lo ve, ¿no? Claro. Claro, hay una parte transparente, ¿no? Y Que- Fran, Sí, ¿pensás que hay completamente. control sobre lo que se escribe? Hay un control, hay una ilusión de control, Ah, sobre todo, ¿no? está bueno. Hay una ilusión de control y luego hay una cesión de ese control, una cesión de esa ilusión en pos de a veces del ritmo, a veces de la musicalidad y sobre todo en una enorme confianza también a quien lee, ¿no? Claro. Hasta ahí llega, mucho antes de eso uno suelta el control, Sí, antes de llegar ahí. sí. Dijiste en un momento, toda relectura es otra escritura. Claro. Y cómo no, yo espero toda relectura es otra escritura porque básicamente como la volvemos a cargar de sentido, volvemos a renovar esos sentidos, no solo respecto de la autoría original, si es que eso existe, sino también de nuestra primera lectura. Claro. De nuestra primera lectura. Sí. Nos pasa, ¿no? Sí. Habitualmente. Y creo que tiene que ver con que esa primer novela de la que venimos hablando, esa novela que vamos construyendo al construir nuestro relato, también recurre a estos procedimientos de que al ponerle palabra a los hechos, a la memoria, a las lecturas que una vez ya emprendimos, volvemos tenemos ciertas licencias para modificar, para completar, incluso para anticipar, ¿no? Porque uno a veces lee lo que Rachel leyó, anticipa un enunciado que no es tal. Sí, no, sí. ¿Y cuándo estaría terminado el poema? En Si es tu que en caso. algún momento está. En el caso Cuando lo de... publicás o... Cuando me animo a compartirlo, a mí me da un pudor que se manifiesta físicamente de una manera tremenda. Cuando me animo a compartirlo por primera vez, siento que lo he soltado bastante. Bastante. En este caso, en el caso de este libro, eso ocurrió, como decía, algunos de estos poemas ya con Alfonsina Claria y especialmente con Mariela Laudecina, que advirtió mi incomodidad, mi pudor, mi vergüenza, y me dijo con esa voz tan suya, tranquilo, tonto, vamos a leer un rato, me dijo. Qué bárbaro. Sí. Era tan libre, ¿no? Un ser libre, Sí, ¿no? Absolutamente libre, sí. Libre. Sí, es así, tal cual. ¿Qué valor le asignás a la emoción en el poema? Y la emoción son esos renglones invisibles en el poema. ¿Dónde se sostienen esas líneas? ¿O dónde las puedo sostener yo? ¿O dónde se sostienen invariablemente? En las emociones. Y en algunas emociones que son complejas. No todas son tan sencillas, tan unívocas, tan inequívocas. Algunas son complejas, habría que inventar palabras para poder aproximarse a lo que generan, a lo que son, a lo que provocan, pero me parece que esa es la emoción, ese renglón invisible que la sostiene, eso que parece un espacio en blanco entre verso y verso, pero que en definitiva son un compendio de emociones, de dudas y temores. Claro. Y hemos notado que tus poemas no tienen título, el poemario. No. Me pasa algo con los títulos, y es que
siempre fui un lector desde muy chiquito, muy ingenuo y muy sugestionable, y los títulos ejercían en mí una sugestión importante. Y después uno va creciendo, va leyendo, pero no me gustaría provocar de ninguna manera ningún tipo de sugestión inicial, anticipatoria. Pero viene de una debilidad, como tantas cosas, ¿no? Sí. No, pero te decimos esto porque hay poetas que le ponen título y dice que bueno, que forma parte del Claro, poema. forma parte, Y hay sí. otros, como Laura López Morales, que ella dice, no, yo prefiero no ponerlo porque es como condicionarlo al lector. Y es tan válido uno como otro, ¿no? O sea, claro, completamente. cada uno es lo que se siente cómodo, ¿no? Completamente. Hay una cuestión también tipográfica y de una decisión a nivel de edición, ¿no? Porque en algunos casos queda claro que esa primera línea es parte del poema y solo se destaca por una negrita, por ejemplo, Sí. pero no hay otro cambio tipográfico ni de tamaño. A mí ese tipo de lectura me resulta fluida. Cuando yo encuentro un título, ahora, ¿no? Después, no hablo de ese primer lector inicial tan sugestionable, pero cuando yo encuentro un título no puedo evitar sentir una dirección. Y a veces no está mal, ¿no? Que te direccionen Claro. y que te ofrezcan, Claro. porque finalmente hay una generosidad que es ofrecer un punto de apoyo cuando en realidad hace falta tanto los puntos de apoyo, ¿no? Y ahora, un poco cambiando de tema, vamos a ir ya a Fran como ciudadano, diremos, como hombre acá en el mundo. Sí. ¿Qué cosas te duelen, te conmueven de la realidad actual? A mí me duelen tantas cosas, Eduardo. Me duelen tantas cosas. Te voy a decir algo muy concreto. Me duele ver que alguien, esto lo vemos en las esquinas, acá al frente, sin ir más lejos. Me duele ver que alguien busca entre lo que para otros es residuo, busca lo que se va a meter a la boca y lo que le va a dar a su criatura que está ahí en el carrito o sentada en el cordón. Me duele profundamente eso. Me duele la falta de posibilidades o la sensación y muchas veces hasta la convicción de que no hay posibilidades, no hay oportunidades. En distintos campos, ¿no? Sí. Pienso... Sí. Es así, es clarísimo. Hablaríamos horas, Fran. Sí, claro, Hablaríamos claro. mucho. Aquellas tardes con la radio en la Rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena bajo. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajo. En un espejo de manchas viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno de tapas negras había un aire de cosas muertas.
aquellas tardes con la radio en la Rambla, aquellos días con Mariña en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena vapos, las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua bajos, en un espejo de manchas viejas había un sitio para tus quejas, en un cuaderno de tapas negras había un aire de... Estamos escuchando, por ejemplo, de Fernando Cabrera por la cantante Loli Molina. Bueno, Fran, toco otro bloque con tu poesía, así que te escuchamos. Gracias. La infancia, descalza, sonriente, liviana, en casa. No digo nada, no puedo dormirme. Piso el frío hasta el pie de sus camas. Descoso el fondo de todas las mochilas. Atisbo el agua, el reflejo se curva, se posa. Lleva tiempo verse fuera. Entre la velocidad de los datos urge habitar la demora. La imagen flamea. ¿Cuál es el peso de una proyección? Sigo inmóvil. Lleva tiempo escuchar hondo y lleva hondo escuchar tiempo. Se anuncian borbollones, la percusión brota, salpica, el miedo, ese silbido ahogado. La publicidad, esas otras estampitas, en múltiples formas, tamaños y colores, ofrecen libertades de dientes blancos en modo imperativo. En especial a las infancias que juegan y se embarran en las plazas públicas con rejas. ¿Cuánto costará el barro enlatado? Dependerá de la marca y la franquicia. Viajo, asomo desde el borde de la mirada. Espío el exterior desde los ojos de otro encierro. Las texturas de la ruta suenan, se parecen a las mías. La banquina se desplaza en sentido contrario. La calma no es reposo. Sigo. Un incendio es una danza para nadie. El fuego también es sonido. Atizo el silencio con fuego. Me detengo. El mundo no. Quizá todo luto es arbitrario. Sigo. Mi reflejo en el vidrio me increpa. En días difíciles mejor sospechar de los límites. La velocidad de filo en el aire. Los estados del árbol son nuestros estados. Sus silencios son mejores. Vuelvo. Habito el borde de la mirada. Espío el interior desde los ojos de otro encierro. Las texturas de la ruta ya son mías. La banquina siempre se desplaza en sentido contrario. El reposo no fue calma. Sigo. El incendio fue una danza para nadie. El rescoldo también es sonido. Aticio el silencio con palabras. Me detengo. El mundo nunca. Lo sé. Todo luto es arbitrario. Sigo. El vidrio no me increpa. En noches difíciles mejor tantear algún límite.
La velocidad es una línea en el agua. Los estados del árbol son nuestros estados. Sus silencios serán los nuestros. Me voy, amor, si soy motivo para el olvido, decímelo, decime adiós, que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós, me dices no, pero tus ojos se van conmigo, por donde voy, huellita soy, que va y que vuelve como dos veces, del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo, tan solo un pañuelo, a donde el cielo se te olvidó. Estábamos escuchando Canción de Lejos por Mary Murúa. Bueno, Fran, 2 palabritas, ¿cómo te has sentido? Me he sentido muy cuidado, bien leído, bien recibido. Gracias por la generosidad. Esa generosidad de la lectura. ¿Cómo se le agradece a alguien que te dedicó tiempo para leerte? ¿Cómo se agradece eso? Bueno, no lo sé, pero voy a usar esta palabra, ¿no? Gracias por eso, por ese tiempo de lectura, por el tiempo de la conversación, que también es tan reparador y tan acogedor. Gracias por la sorpresa en la voz de Mari, con toda su generosidad. Y gracias también por lo que hacen semana a semana. Es una compañía, es un sosiego, y como César Vallejo, el poeta peruano, supo decir, ustedes nos hacen acordar a que ya va a venir el día. Ponte el alma. Qué lindo. Qué lindo. Sí, sí. Basta de desalmados, ¿no? Sí, sí. Bueno, los agradecidos somos nosotros con tu presencia. La verdad que ha sido muy, muy lindo. Y bueno, los esperamos a todos los oyentes el próximo martes a la misma hora, aquí en la radio FM 92.7, Radio Comunitaria de Alberdi. Nuestra próxima invitada es la poeta Elisa Molina. Buenas noches. Buenas noches a todos, todas.